Hola, hola, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariela Núñez Guillén y soy su tutora del curso Nivel Terra Promatec. Y bueno, la tutoría de hoy vamos a hacer práctica. Es más que todo vamos a concentrarnos en la parte de exámenes y vamos a ver si práctica sobre examen. Entonces, voy a empezar. Entonces. Este es el primer ejercicio que tengo y dice, al organizar una sección con 33 estudiantes y hacer la mayor cantidad de grupos de 5 estudiantes, ¿cuántos grupos de 5 estudiantes quedan conformados? Y lo que tenemos que hacer es buscar vamos a ver, tenemos 33 estudiantes y debemos hacer la mayor cantidad de grupos de 5 estudiantes. Entonces, lo que aquí se recomendaría sería que tal vez dividir 33 entre 5 y buscar que esta división nos dé igual un número entero, porque dice cuántos grupos de 5 estudiantes quedan conformados. Entonces aquí tendríamos que buscar un número que multiplicado por 5 nos dé lo más cercano a 33 posible. Entonces, por ejemplo, si hacemos 6 por 5 da como resultado 30, nos da un residuo 3, pero no podemos dividir 33 por 5, tipo hacerlo por 7, porque nos daría 35, se pasa. Entonces aquí la idea sería por 6. Y vemos que entonces nos quedan 6 grupos de 5 estudiantes y un grupo de 3 estudiantes. Por lo tanto, la opción correcta sería la B, 6 estudiantes. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna consulta? Ok, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Y dice, ¿cuál de los siguientes, cuál de las siguientes opciones contiene solo números compuestos? Aquí tenemos que recordar el concepto de números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre uno y el mismo. Entre estos números primos podemos ver los siguientes. El uno, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y ahí sí. Bueno. Y los números compuestos son, podría decir que el resto de números son conocidos como el resultado de multiplicar los números primos. Por ejemplo, el 4 es igual a 2 por 2. El 6 es igual a 2 por 3. El 8 es igual a 2 por 4 o 2 por 2 por 2. El 10, el 9 es igual a 3 por 3. El 10 es igual a 2 por 5. Si lo vamos viendo, vamos construyéndolos con números
con números primos. Esos son los números compuestos. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál de las siguientes opciones contiene solo números compuestos? Entonces aquí podemos ver, aquí en la opción A, ya el número 2 es un número primo. Entonces, descartado. Luego aquí podemos ver el número 3 es un número primo. También se descarta. Aquí ya el B podemos ver el 6, un número compuesto, el 8 es un número compuesto. Por acá está el 10, ya habíamos visto que es un número compuesto. El 12 es igual a 2 por 6 y el 6 es igual a 2 por 3, entonces sería como 12 se podría ver como 2 por 2 por 3. Entonces, el 2 es un número compuesto. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C, pero incluso podríamos revisar la opción D. El 6 es un número compuesto, pero ya que el 7 es un número primo. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, vamos con el siguiente entonces. Y dice la descomposición de 90 en sus factores primos. Ok, aquí tenemos que descomponer el 90 en sus factores primos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar a dividir 90. Entonces, por ejemplo, entonces 90 es un número par, entonces se puede dividir entre 2. El número 2 es un número primo y 90 dividido entre 2 nos da como resultado 45. Luego, 45 no es un número par. El 45 es divisible entre 3 y entre 5. Entonces, lo podemos dividir entre 3. Entonces, sería 45 dividido entre 3, 15. Luego, 15 es divisible entre 3 y entre 5. Entonces, lo vamos a dividir otra vez entre 3 y nos da el resultado 5. Ahora el 5 es un número primo, entonces es solo divisible entre 1 y 5. Por lo tanto, lo vamos a dividir entre 5. A la hora de hacer esto, nos va a quedar 2 por 3 por 3 por 5 y esto nos tiene que dar como resultado 90. Por lo tanto, ¿cuál opción sería? La opción D. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Nos dice, ¿cuál de los siguientes números son múltiplos de 7? Entonces, aquí tenemos que recordar el concepto de los múltiplos. Los múltiplos son aquellos que son el resultado de multiplicar X número por otro número. Por ejemplo, si yo multiplico 7 por 2, me da como resultado 14. Y 14 es múltiplo de 7 y de 2 también. Luego, si multiplicamos 7 por 3 nos da 21. Entonces, un múltiplo de 7 va a ser 21. Y así sucesivamente. El 7 es múltiplo de 7 porque 7 por 1. Luego 14, 21. Y me dicen que la opción B. Vamos a ver. Efectivamente es la opción B. ¿Por qué?
Aquí podemos poner, bueno, al menos hasta el 10 los múltiplos de 7. 1 por 7 es igual a 7, 2 por 7 es igual a 14, 3 por 7 es igual a 21, 4 por 7 es igual a 28, 5 por 7 es 35, 6 por 7, 42. Y por acá vemos que 7 por 7 es 49. Entonces, vamos a llegar hasta aquí. Por acá vemos el 21, que es múltiplo de 7. Y por acá vemos el 29, que también es múltiplo de 7. ¿Qué otro número sería? 8 por 7, 56. El 56 también es múltiplo de 7. 9 por 7 es 63, que también es múltiplo de 7. Y finalmente aquí tenemos 10 por 7, que nos da como resultado 70, y 70 es múltiplo de 7. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción B, que serían los números 21 y 49. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, estamos volando entonces. Vamos a ver, dice, considere los siguientes grupos de números. Entonces aquí tenemos, y voy a leer la pregunta primero. ¿Cuáles de ellos contienen todos los números divisibles por 5 y 10 a la vez o al mismo tiempo? Entonces, dice que tiene que ser divisible por 5 y por 10. Tenemos la opción uno, la proposición uno, que son 25, 30 y 35. Estos sí efectivamente son divisibles entre 5, pero no son divisibles entre 10. O sea, vamos a ver, por ejemplo, 5 por 5 es 25. El 5 es múltiplo de 5. Sin embargo, 25 no es divisible entre 10. Otra cosa es que también la idea del concepto de divisibilidad es si nosotros tenemos un número, lo dividimos entre otro número, eso nos tiene que dar un número entero. Ese es el concepto de divisibilidad. Entonces, si nosotros 25 lo dividimos entre 5 nos da como resultado 5. Pero si 25 lo dividimos entre 10 no nos da un número entero. Luego el treinta sí es divisible entre 5 porque 5 por 6 es 30. Y también es divisible entre 10 porque 3 por 10 es 30. Es decir, si nosotros agarramos 30 y lo dividimos entre 5 nos da un número entero, que es 6. Y si nosotros agarramos el número 30 y lo dividimos entre 10 nos da un número entero, que es 3. Pero igual aquí nos dicen cuáles de ellos tienen todos números divisibles entre 5 y 10 al mismo tiempo. Entonces ya ahí incluso podríamos cortar. Podríamos verlo hasta el 25. Tipo que ya el 25 es divisible entre 5 pero no es divisible entre 10. El 35 igual es divisible entre 5 pero no es divisible entre 10. Luego tenemos estos números. 40 es el resultado de hacer 8 por 5 es igual a 40. Es decir, 40 es divisible entre 5 y 40 también es el resultado de hacer 40 por 10.
perdón, 4 por 10 es como, da como resultado 40. Es decir, si yo divido 40 entre 5 me va a dar como resultado 8. Luego, si divido 40 entre 10 me va a dar como resultado 4. Son dos números enteros. Luego, por acá podemos ver el 110. 110 es el resultado de multiplicar. Vamos a ver. Vamos a ver. Serían 5 por 22. Me da como resultado 110. Entonces, si yo divido 110 entre 5 me da como resultado 22. Y 22 es un número entero. Luego, si hago 110 dividido entre 10, esto me da como resultado 11. Es decir, si yo hago 11 por 10, me va a dar como resultado 110. Es decir, son números enteros. Por lo tanto, el número, tanto el 40 como el 110 son divisibles entre 5 y entre 10 al mismo tiempo. Ahora vamos a ver el 330. Este también es divisible entre 5 porque es el resultado de 5 por 66. Es decir, si yo divido 330 entre 5 me va a dar como resultado 660, perdón, 66. Luego, si divido 630 entre 10, esto me da como resultado 33, porque 33 por 10 me da como resultado 330. Quiere decir que la proposición 2 es verdadera, digamos. En este caso, la que tiene todos los números divisibles entre 5 y 10 a la vez sería solo la opción 2. Aquí lo que también tenemos que recordar son las reglas de divisibilidad. Es decir, los números, por ejemplo, ¿cómo podemos ver esto? Los números divisibles entre 5 son todos aquellos que terminan en 5 y en cero. Es decir, que su último dígito aquí, el 25, es divisible entre 5, termina en 5. El 30 termina en cero y es divisible entre 5. El 35 es divisible entre 5 y termina en 5. El 40 termina en cero y es divisible entre 5. El 110 termina en cero y es divisible entre 5. Luego tenemos que recordar los números que son divisibles entre 10. Aquellos números que son divisibles entre 10 son aquellos que terminan en cero. Por ejemplo, aquí podemos ver que el 30, el 40, el 110 y el 330 son números que terminan en cero. Por lo tanto, también son divisibles entre 5 y entre 10. Entonces, la opción correcta sería la proposición 2. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok. Vamos con el siguiente. Vamos a ver, dice, un padre y su hijo trabajan lejos de su casa. El padre visita la casa cada 12 días y el hijo cada 8 días. Entonces aquí tenemos cada 12 días y cada 8 días. Y dice, ¿en cuántos días vuelven a reunirse en su casa después de visitar juntos la casa por primera vez? Voy de nuevo. Dice, un padre y su hijo trabajan lejos de su casa. El padre visita la casa cada 12 días y el hijo cada 8 días.
¿En cuántos días vuelven a reunirse en su casa después de visitar juntos la casa por primera vez? ¿A ustedes qué se les viene a la mente? ¿Por qué método resolverían este problema? ¿Qué harían ustedes? Vamos a ver, les voy a dar una pista. Aquí sería por mínimo, por el, Mínimo como un múltiplo. ajá, o por el máximo, Máximo como un múltiplo. o por el mínimo común múltiplo o por el máximo común divisor. ¿Por cuál de estos? Con el máximo, profe. Por el máximo común divisor. Ok, vamos a ver. Entonces, como lo habíamos visto, una de de las clases anteriores, entonces aquí sería dividir entre 2, porque los dos números son divisibles entre 2. Entonces, 8 dividido entre 2 me da como resultado 4. 12 dividido entre 2 me da como resultado 6. Luego, podemos dividir otra vez entre 2 porque tanto el 4 como el 6 son divisibles entre 2. Ajá. Ay, perdón. Dividimos entre 2, nos da como resultado 2 y 3. Luego podemos dividir entre 2. Aquí nos va 1 y bajamos el 3. Y luego volvemos a dividir entre 3. O sea, como resultado 1. Este es el procedimiento del máximo común divisor. Porque, digamos hasta aquí, si fuera por el mínimo común múltiplo, lo hubiéramos dejado aquí y sería 4. Pero como vamos a ir por el máximo común divisor, entonces sería agarrar estos y vamos a hacer 2 por 2 por 2 por 3. Y esto nos da como resultado 2 por 2 4 por 2 8 por 2 por 3 24. Nos da como resultado 24. Entonces, ¿en cuántos días vuelven a reunirse en su casa después de visitar juntos la casa por primera vez? Podrían volver a reunirse en la casa después de 24 días. Entonces sería la opción D. Si pueden ver. Génesis, venga. eh, ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok. Entonces sería la opción D, 24 días. Y vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver, dice.
Después de subir 8 grados Celsius, la temperatura llega a los 7 grados Celsius. ¿Cuál era la temperatura inicial en grados Celsius? Ahora yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A, B, C o D. Después de que la temperatura aumentó, subió a 8 grados Celsius, llega a 7 grados Celsius. ¿Cuál fue la temperatura inicial? Vamos a ver. Aquí vamos a imaginarnos el cero, en el punto rojo. Luego vamos a ver uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero luego acá vamos a tener los números negativos. Y vamos a ver los números negativos también como espacios. Entonces, si nosotros contamos los espacios que se movió, digamos que subió la temperatura, entonces sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque subió 8, pero llega hasta 7, nos dice en el problema. Entonces, ¿cuál era la temperatura inicial? La temperatura inicial era 1. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces sería la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? También podríamos verlo de esta manera, por ejemplo, cuando son ejercicios que son de, por ejemplo, nos dicen que la temperatura sube o que aumenta, o que hay una deuda, o que baja la temperatura, bajo el nivel del mar. Es porque vienen implicados los números enteros. En este caso va a estar involucrada la recta numérica. Es decir, vamos a ver la recta numérica, saber que existen los números negativos. Entonces, por ejemplo, saber que los enteros son un conjunto de números infinito. Es decir, va de menos infinito a más infinito. No tiene ni principio ni tiene final. Entonces, nosotros podríamos ubicar aquí el cero y aquí ver que uno, 2, 3, 4, 5, 6, aquí va a llegar hasta 7. Y podemos ver aquí menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Y hasta aquí va a llegar a menos 5. El, pero aquí
La recta numérica sigue, puede ser -5, -6, -7, -8, hasta menos infinito. Quiere decir que no tiene principio ni tiene final, porque aquí también puede seguir 7, 8, 9, 10, 1000, así sucesivamente. Y cuando nos vamos a mover en la recta numérica, vamos a verlo como espacios o brinquitos también. Por ejemplo, igual como les había dicho, estaba aquí en -1, brinco 1 hasta 0. La temperatura está en -1, ¿verdad? Y digamos que subió 1 grado. Entonces subió y entonces aquí subió 1. Es decir, aquí sumamos 1. Si sube 1, va hasta 0. Luego, si vuelve a subir 1, otro más, llegaría hasta 1. Luego, si vuelve a subir 1, va a llegar hasta 2. Luego vuelve más 1, perdón, más 1. Llegaría hasta 3, luego vuelve a subir 1 grado y así sucesivamente va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar a 7. Entonces llega hasta 7 y nosotros contamos aquí todos los brinquitos que dimos. Entonces hacemos 1 más 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 1 es igual a 8. Subió 8 grados Celsius, entonces por eso llegamos. Pero el inicio fue, o sea, la temperatura inicial fue -1 y llegó hasta 7 y subió 8. Entonces, como les había dicho inicialmente, bueno, anteriormente, la opción correcta sería la opción C. También otro tema que podemos ver con la recta numérica son los números opuestos. Por ejemplo, les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál sería un número opuesto a -1? Exacto. Número opuesto a -1 es 1. Número opuesto a 2, ¿cuál sería? -2. Efectivamente, aquí los números opuestos de forma informal que lo podemos ver es que es el mismo número, pero nada más que en negativo o en positivo, dependiendo. Es decir, le cambia el signo. Es decir, el opuesto de -3 va a ser 3, el opuesto de 4 va a ser -4. Esos son los números opuestos. Es decir, si uno es positivo, entonces el otro va a ser negativo, y si el otro es negativo, entonces el otro va a ser positivo. Otra, otra propiedad que vamos a ver en los números opuestos es que tienen el mismo valor absoluto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el valor absoluto? Valor absoluto es como una distancia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el valor absoluto de -4 va a ser igual al valor absoluto de 4. ¿Cuál es ese valor absoluto? Va a ser 4. Entonces, el valor absoluto de -2 es igual al valor absoluto de 2, que es igual a 2. ¿Por qué? Porque vamos a ver el valor absoluto, esas dos barritas, digamos que quitan el positivo, perdón, el negativo de alguna manera. ¿Por qué? Porque quita ese negativo, porque lo desaparece y quita las barritas. Porque ese valor absoluto lo podemos ver como una distancia. Si nosotros cuando hablamos de distancia siempre hablamos de números positivos. Nosotros no decimos, ah, bueno, me moví -2 kilómetros. Ok, si vemos eso es porque tal vez retrocedió, no que avanzó -2 kilómetros. Entonces, ver que más que todo, cuando vamos a hablar de valor absoluto, lo vamos a ver positivo
Porque, por ejemplo, si nosotros avanzamos de -5 a -4, es avanzamos uno. Entonces aquí más bien es +1. Aumentó en uno. La distancia, si usted dice cuánto me moví uno. No dice que me moví -1. Y eso sería lo que podríamos decir también que para aprovechar la recta numérica. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio o con lo otro que expliqué? Ok, todo claro. Vamos a ver, dice. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, sea A el conjunto dado por A igual -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 1, 2, hasta ahí. ¿Cuál es la representación correcta de A en la recta numérica? Entonces, ya habíamos visto anteriormente lo que era la recta numérica y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la representación correcta del conjunto A en la recta numérica? Efectivamente, la opción B, porque como les había dicho yo anteriormente, la recta numérica, incluso nos podemos devolver, va de números negativos, pasan por el cero y va hacia los positivos. De izquierda a derecha van los negativos a la izquierda, luego está el cero y los positivos a la derecha. Y si sigue ese orden, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Entonces aquí veamos que empieza el 2, luego a 1 y luego a 0. Esto es va desordenado. Luego aquí podemos ver un orden en la opción B, -4, -3, -2, -1, 1, 0, 1 y 2 y así sucesivamente. Luego incluso podríamos ver la opción C, empieza en 0 y luego vemos que ok, va -1, -2, -3, -4, pero luego brinca de -4 a 1, tampoco estaría correctamente expresado. Y luego aquí podemos ver -4, -3, -2, -1, todo bien. Pero aquí brinca 2, luego brinca 1 y luego brinca 0. Tampoco está correcto. Entonces la opción correcta sería la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Considere las siguientes proposiciones. ¿Cuál de ellas son verdaderas? Entonces nos dicen ambas, ninguna, solo la primera o solo la segunda. Yo les pregunto a ustedes. Vamos a ver. Si vemos la primera proposición, ¿es correcta o incorrecta?
Efectivamente, es incorrecta, porque aquí tenemos que recordar las propiedades de los radicales. Es que, por ejemplo, la raíz aquí es la raíz cuadrada de -9. Cuando el índice del radical o de la raíz es par, no puede haber un negativo dentro de esa raíz. Pero si es impar, sí podría haber adentro un negativo, digamos, dentro de la raíz un negativo. También aquí les puedo hablar un poco la raíz, por ejemplo, la raíz de un negativo no quiere decir que no existe, sino que sí existe, pero no dentro del conjunto numérico que estamos viendo. Aquí estamos viendo parte de los números reales, los números naturales, bueno, de los reales estamos viendo los números naturales y los números enteros. No estamos viendo números, el conjunto conocido eh, que, que genera una raíz negativa, una raíz cuadrada negativa. Es, por ejemplo, la raíz de -1 es y ese es un conjunto de los números complejos. Eso no lo vemos. Lo que estamos aquí es concentrándonos en los números naturales y los enteros. Y como estamos en este conjunto, ese número negativo no existe. Entonces, dentro de una raíz cuadrada o una raíz par con índice par, no puede haber un negativo dentro. Es decir, la raíz cuadrada de -9 igual a -3 no existe. Es incorrecto. Entonces, esta opción no es correcta. ¿Qué podríamos decir? Que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es 3. Eso sí es cierto. Luego, ahora sí les pregunto, ¿la segunda proposición es correcta? Veamos que el índice de la raíz es un 3. En este caso sí sería correcta. Efectivamente, esta sí es correcta porque como les había dicho, si es impar, sí se puede tener ese negativo fuera de la raíz. ¿Cómo les podría ver? Vamos a ver. Otra forma de verlo es que también nosotros podemos ver -9 como -3 a la 2. Y de forma similar vemos el 27, es decir, vemos el 27 menos -27 como -3 a la 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí por propiedades de radicales, el, digamos, aquí tenemos la raíz, aquí tenemos la raíz, bueno, aquí es raíz tercera, tenemos la raíz tercera. Por propiedades de radicales, -3, digamos, a la 3, raíz de -3 a la 3 se puede ver de esta manera. Y esto sí es correcto.
pero igual, porque estamos viendo con raíces impares. Con la raíz par esto no puede pasar, no existe, esto no existe. Bueno, por lo tanto aquí sería la opción correcta, solo la segunda proposición. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, vamos con el siguiente. Este ejercicio nos pregunta el resultado de raíz. A ver, vamos a hacer la raíz sexta de 5 a la 2 por 2 a la 6. Aquí tenemos que tener muy en cuenta las propiedades de los radicales y de las potencias. Entonces, ¿qué forma podríamos tener en cuenta las potencias? Es que, por ejemplo, podemos hacer, hay una propiedad de potencia que me dice, vamos a ver, hay una propiedad de potencias que me dice, si yo tengo A a la n por m, esto es igual a yo tener A a la n elevado a la m. Eso está bien. Otra propiedad de potencias que existe es A n más m es igual a n por a m. Es decir, si nosotros tenemos exponentes de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. De manera similar, si nosotros tuviéramos a n menos m, se vería como a la n dividido entre a m si a es distinto de cero. Entonces, estas son como las propiedades que se podrían utilizar. Las propiedades de potencias. Pero de radicales es, por ejemplo, si nosotros tenemos raíz de A, esto se puede ver como, tenemos que recordar que A está elevado a la 1, tiene un 1 invisible, y esto se puede ver como A entre N, así. Esa es como la propiedad que vamos a utilizar. Entonces, si nosotros podemos ver esto, igual, no dejar botar el 6 del radical, podemos transformar este 5 a la 12 como 5 a la 6 por 5 a la 6 por 2 a la 6.
Otra, otra propiedad que podríamos tener en cuenta sobre los radicales es que nosotros podemos hacer esto, separarla en diferentes raíces. De esta manera. Porque dice, tenemos siempre que es la raíz sexta de X número. Ahora aquí podemos tener en cuenta la propiedad que les dije. 5 está elevado a la 6, entonces mando el radical a dividir el exponente de 5, igual con el otro, igual con este otro. Y dice, nosotros dividimos un número por el mismo número, nos da 1. Igual con el otro 5 igual con el 2. Y esto nos da como resultado 5 por 5 25, y 25 por 2 50. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Vamos a ver. Voy de nuevo. También podríamos tener aquí la otra propiedad que les dije. Si nosotros tenemos esta raíz, sería igual a esta raíz. Esto es lo mismo, digamos, si tenemos dentro de la raíz una multiplicación, podríamos conservar la raíz en los dos productos. Entonces, tenemos este pasito en color rojo. Eso es lo que tenemos que buscar, el resultado de resolver esta raíz. Entonces, deme un momento. Ok, volví. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí primero el paso número 1 fue que dividimos el cinco a la 12 como 5 a la 6 por 5 a la 6. Aquí utilizamos la propiedad número 2 de las propiedades de potencias, es decir, podemos, pero a la inversa. Entonces, si nosotros tenemos potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes, pero podemos hacerlo a la inversa. Como tenemos 5 a la 12 y tenemos que 6 más 6 es 12, entonces podemos hacer 5 a la 6 por 5 a la 6 es igual a 5 a la 12, que es el pasito que hice aquí. Entonces, este paso acá es igual a esto. Luego, aquí lo que hice fue em, dividirlo entre varias raíces, como esta propiedad de acá. Entonces lo dividimos entre varias raíces. Ya cuando podemos dividirlos en raíces, podemos mandar este exponente a dividir. Aquí lo mandamos a dividir. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque está entre las propiedades de radicales. Si nosotros tenemos
una raíz enésima de un número y ese número está elevado a cualquier otro número, se puede representar la raíz de esta manera, de esta manera. Y a nosotros nos conviene porque estamos simplificando esa raíz. Entonces, si tenemos 5 a la 6 dividido entre, bueno, 5 a la 6 entre 5 a la 6 a las 6 entre 6 entonces nos da como resultado 5 igual con el otro, y si tenemos 2 elevado a la 6 entre 6 nos da como resultado 2. Y luego hacemos la multiplicación, 5 por 5 25 por 2 es 25 por 2 es 50. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. ¿Alguna pregunta? ¿Ya quedó claro? Profe, una consulta, si hubiera sido 5 a la 24, podemos hacer 5 a la 6, 5 a la 6, 5 a la 6, 5 a la 6. Efectivamente, Ah, bueno, ve, está bien, muchas gracias. si tenemos 5 a la 24 sería lo mismo, pero sí, 4 veces. Correcto. Porque si nosotros podemos conservar la base y sumamos esos 6 y al final nos da 24. Eso es Sí, creo que es más fácil así, ¿verdad? efectivamente, Sí. es más fácil así. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque tenemos que el radical, el índice del radical es 6 y nos sirve. Es como la manera conveniente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay otra pregunta, voy con la siguiente. Dice, el resultado de el resultado de 19 a la 2 más menos 21 dividido entre 3 más raíz de 49 es, entonces, vamos a ver, tenemos que es 19 a la 2 más menos 21 dividido entre 3 más 49. Esto es una operación combinada, tenemos que tener en cuenta el orden de prioridad. Es decir, tenemos que hacer primero lo que está dentro de los paréntesis y vamos a resolver dentro de los paréntesis, por ejemplo, el primero, vamos a resolver el 19 a la 2. Entonces, 19 a la 2 es como resultado 361. Y aquí podemos recordar que hay una propiedad eh, de los negativos o regla de signos que, por ejemplo, si nosotros tenemos más por más, esto nos da como resultado más. Si tenemos menos por menos, esto nos da como resultado menos. Si tenemos más por menos, es igual a menos, perdón, menos por menos es igual a más. Y si tenemos menos por más, es igual a menos. Es decir, si tenemos dos que se están multiplicando y tienen el mismo signo, entonces nos va a dar positivo. Pero si se están multiplicando y tienen distintos signos, entonces nos da negativo. Por lo tanto, aquí vamos a dejar el menos. Luego hacemos esa división y por ahí me dijeron que la raíz también se puede hacer al mismo tiempo. Raíz cuadrada de 49, ¿cuánto es? 7. Efectivamente. Raíz cuadrada de 49 es 7. Ahora podemos hacer la resta y la suma en los dos paréntesis. Entonces,
hacemos 361 menos 21, 340. Y luego tenemos aquí 3 más 7, 10. Y 340 dividido entre 10, ¿cuánto nos da? 34. ¿Qué es la opción C? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Todo claro. Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, Miguel y tres compañeros desean comprar un horno microondas que cuesta 45.600. 45.600. Si el pago del horno lo distribuyen en partes iguales y Miguel tiene ahorrados 18.000 colones, entonces, ¿cuánto dinero le queda a Miguel? Entonces, esto, si nos damos cuenta, es una operación combinada. Entonces, tenemos que agarrar los 18.000 colones y restarles 45.600 dividido entre 3. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver si nos da como resultado a eso. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a resolver primero lo del paréntesis, vamos a hacer la división, entonces serían 18.000, todo se conserva y vamos a hacer esta, que serían 45.600, creo que serían como 15.200 y entre 3, efectivamente 15.200. Y ahora, este paso es un paso extra que voy a hacer solo para quitar el paréntesis. Y esto da como resultado efectivamente 2.800 que me dijeron por ahí. Da como resultado 2.800 que es la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. No. Ok, perfecto. Esta es la clase que yo les tenía preparada para la tutoría de hoy. Estos son los ejercicios que tenía preparados. Y pronto entonces les mando los apuntes. Si tienen alguna duda, me la pueden mandar al grupo, entonces ahí la podría resolver. Y pues hasta aquí llegamos con la clase eh, virtual. Muchísimas gracias por conectarse. Un gusto poder ayudarles y buenas noches. Profe, Gracias, buenas noches. Disculpe, ¿alguien me habló? profe, una pregunta. ¿Nosotros continuamos la clase hasta el día del examen o terminamos ahorita? Nosotros trabajamos de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos, no sé qué día es el examen. Nos cae domingo.
Es el último día, el último domingo de octubre. Ok, el último domingo de octubre. De aquí al 27 de octubre sí estamos dando tutorías. Es que, por ejemplo, nosotros hacemos un mes, son 4 sesiones al mes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de ese mes solo hacemos 2 sesiones, perdón, 3 sesiones y una de descanso. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar hoy 2 semanas más y la cuarta semana de septiembre es descanso. Luego sigue octubre y vamos a trabajar los primeros 3 lunes de octubre y el último día es descanso. Y así creo que hasta noviembre. Perfecto, sobre que ya tienes claro. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto.